Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy especial de Metal Gear con nuestro amigo Raulón Games. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa, realizando las mejores incursiones, buscando consolas, videojuegos que se amolden bastante a tu bolsillo. Muchísimas gracias a todas las personas que apoyan este canal con sus likes, con sus yapes, con sus plines, con su super chat, compartiendo también este video para que la comunidad de Galmart siga creciendo. Y también tengo que mencionar de que no he estado haciendo muchos directos porque he estado en remodelación del cuarto gamer, como se pueden dar cuenta. Si ustedes quieren que haga un tour de las cosas que tengo, escríbanlo aquí abajo en los comentarios para hacer ese programa, mis amigos. Agárralo bien, brother. ¿Lo hiciste? Y el día de hoy quiero hablar de esta gran franquicia que es nuestro amigo Solid Snake, del gran videojuegazo Metal Gear, que hace tiempo merecía un especial en este programa. ¿Cómo no hablar de esta gran saga Metal Gear, donde narran las aventuras de este soldado Solid Snake, experto en combate, en tecnología, en técnicas de espionaje, manejo de armas? La verdad que nuestro amigo Hideo Kojima, que es el creador de este videojuego, no pudo crear una mejor saga de videojuegos acerca de estos soldados que en realidad nace en el año 1987, cuando ya la Nintendo empezaba a sacar videojuegos ya con historia. Y el primer videojuego sale para la consola MSX de Sony, luego posteriormente saldría para Philips y otras marcas más, que eso ya sería parte de otro video. La verdad que este es un videojuegazo donde narra también la historia de nuestro amigo Solid Snake, que se infiltra en las bases enemigas para encontrar estas armas potentes de Metal Gear. Tengo la suerte de contar en mi stock con justamente dos de las entregas, porque después de esta consola, la MSX, Nintendo lanza también dos videojuegos de Metal Gear, el Metal Gear 1 y el Metal Gear de el Snake Revenge, también para la consola Nintendo, ya que fueron todo un éxito. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en la portada salía nuestro amigo Kyle Reese de la película Terminator 1, si bien se recuerda. La verdad que este videojuego me trae muchos recuerdos de mi niñez. Cuántas horas le dediqué a este videojuego para poderlo acabar e infiltrar a nuestro amigo Solid Snake en las bases enemigas, encontrar tarjetas, raciones, armas, todo un videojuegazo. Y obviamente las portátiles tampoco se salvaron, porque también salió una edición de Metal Gear para la Game Boy Color. Pero la gran obra maestra llegaría en el año 1998, cuando Hideo Kojima lanza el Metal Gear Solid para la PlayStation 1. Grandes recuerdos. ¿Quién no ha jugado este videojuego en aquella época? ¿Qué tal videojuegazo? Historia, personajes, armas, la verdad que de todo. Y tengo la suerte de contar con el disco original, justamente donde venían los dos discos, incluso con la banda sonora. Yo creo que con ese videojuego se llega a consolidar la saga de Metal Gear, que posteriormente salieron otras entregas también para la PlayStation 2, e incluso hay un videojuego bastante buscado que es el Metal Gear Solid de Twin Snake para la GameCube, que solamente salió para esta consola. Y las demás portátiles tampoco se salvaron, porque cuento con
el Metal Gear para la PSP, e incluso hay ediciones de colección de la PSP de Metal Gear, también de Nintendo 3DS, e incluso hay una edición hermosa de la PC Vita de Metal Gear. La verdad que estoy buscando esa edición. Escribe aquí abajo en los comentarios si te gustaría que la encontrara. Y no dejar de mencionar a la PlayStation 3, que también tuvo grandes entregas también de esta saga de Metal Gear, como el Metal Gear 4, gran videojuegazo, el Metal Gear Rising y la HD Collection de Metal Gear, que también salieron en ediciones de colección. Y si mencionamos a la PlayStation 4, también salieron entregas como el Metal Gear 5, gran videojuegazo, buena historia, e incluso también salió el Metal Gear Survive, que fue bastante criticado. El Ground Zeroes también me acuerdo bastante, es una antesala al 5, muy buen videojuego, y otras ediciones de colección, que por cierto no poseo ninguna edición de colección, así que ya es hora de adquirir una. Y por cierto, los amigos tampoco se salvaron, porque también salió Solid Snake para Amiibo de Nintendo. Esta adquisición se la hice a mi amigo David de Dadhead Store, el cual le mando saludos desde aquí. Así es, mis amigos, qué mejor que rendirle tributo a esta gran saga de Metal Gear de nuestro amigo Solid Snake, adquiriendo una edición de colección que hacía muchísimo tiempo estaba buscando y que ya la había visto en algunos videos y en algunas páginas de internet, pero no había tenido la oportunidad de comprarlo porque salía muy caro. Así que encontré esta tienda de mi amigo Raulón Games, que en este momento vamos a ir a visitar porque él también trae estas ediciones de colección. Así que no vamos a perder tiempo y vamos a ir a visitar su tienda para ver de paso qué cosas tiene y poder traernos nuestra gran edición de Metal Gear. Acompáñenme, mis amigos. Muy bien, mis amigos, y ya me encuentro aquí en Raulón Games con mi amigo Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás? Cuéntame, Raúl, ¿cómo así te animaste a poner tu tienda? Bueno, en realidad ya fue la presión ya por la parte de los clientes y los chicos que como tenemos una página ya desde hace 5 años y siempre nos han venido a motivar para que abra una página, una tienda física, o bien era en Cono Norte, o bien era en Cono Sur, o bien era... Entonces hicimos un sondeo, ¿no? Comenzamos a preguntar a la gente y bueno, salió ganador acá justo algo céntrico entre Lince, Miraflores, por Polvos Azules también. Entonces, sí, pues estamos cerca también al centro comercial Arenales, todo, ¿no? Al centro, ¿no? Y cuéntame, Raúl, ¿qué es lo que un gamer puede encontrar aquí en tu tienda? Aquí en mi tienda un gamer puede encontrar de todo, absolutamente todo, sobre todo la parte retro, que manejamos todas las consolas retro, desde la Super Nintendo, Super Famicom, Nintendo 64, GameCube, Wii, Dreamcast y así, más, o sea, un montón. Sí, incluso veo cosas en caja que me llaman muchísimo la atención. La edición de Metal Gear, que ahora la vamos a ver también por lo que hemos venido. Y hay muchas ediciones de colección y videojuegos japoneses, pero ahora también estás trayendo americanos, ¿no? Sí, así es. Ahora sí estamos trayendo un poquito más de cositas americanas, por ahí las novedades. Tenemos muchas cosas más también en nuestro almacén allá en el Callao y estamos trayendo de a poco también acá. Excelente, ¿eh? Entonces vamos a hacer un breve recorrido. Miren, mis amigos, y de arranque nomás, miren estas hermosas figuras de colección que tiene de Resident Evil. Resident Evil. El mal está adentro de ti. Miren, aquí tiene a Tyrant, aquí tiene a varios zombies de Resident Evil y por acá tienes a Jill Valentine. Qué genial, Raúl. Coméntame, ¿cuánto están estas figuras, Raúl? Mira, estas figuras recién acaban de llegar, todavía no se han publicado, pero oscila aproximadamente entre los 400 a 550 soles. Por ejemplo, 550 soles el Tyrant, que vienen con sus 2 transformaciones. El zombie lo estoy dejando en 450 y al igual que Jill, también lo puedo dejar hasta 450. Y que por cierto estas ediciones son selladas y son un poco escasas, ¿no? Encontrar, ¿no? Sí, y en esas condiciones sobre todo encontrarlas es muy escaso. Y no solo también tenemos aparte figuras sueltas, las que están en otro extremo. Ah, ya, ahorita vamos a pasar a verlas, así que todo amante de Resident Evil tiene que tener esto en su colección. Y una de las cosas que me llama bastante la atención es de que aquí tiene la edición de la Family Computer, ¿no? De las Super Famicom, no, de la Famicom, mejor dicho, de la Famicom Mini, que salió obviamente allá en Japón. Y esta edición, miren, ahí está nuestro amigo Goku. Qué bonita. ¿Qué precio tiene esta de aquí? Esa de ahí está costando 480 soles.
480 soles. Ya saben, mis amigos, si tú coleccionas consolas mini, yo creo que esta edición no debe dejar de faltar en tu colección. Esta edición del 50 aniversario de la revista, o mejor dicho, del anime Yosen Jump, si bien me equivoco, que fue sacado en el año 67, prácticamente para el año 2018 cumplía 50 aniversario, ¿no? ¿Y por qué 50 aniversario? Ya que esta revista de anime, ahí se publicaban los animes que nosotros conocemos, como El Capitán Tsubasa o Supercampeones, que también viene aquí. También está Los Caballeros del Zodiaco, también viene Goku. Por eso es de que en esta edición, a diferencia de la edición normal, los 20 juegos que vienen son netamente de animes. Incluso hasta de Monster Hunter, si bien me equivoco, que viene que también es basado en un anime que también viene aquí. Así que te recomiendo porque es una edición que no la encuentras así común. Luego también tiene muchos juegos de Super Famicom en caja y también tiene gran stock de videojuegos en Famicom sueltos. Incluso a veces me preguntaban a mí, uy, pero los juegos japoneses nunca se van a comparar a los americanos. Y yo digo, pues están totalmente errados, porque hay algunos juegos de Super Famicom que son exclusivos. Por ejemplo, este de acá, el Jim Chan, si bien me equivoco, ¿no? Este juego es exclusivo de allá, ¿no, Raúl? Sí, así es, exactamente. Tanto el Shin-Chan, el 1 y el 2 son exclusivos de allá de Japón. Sí, claro, y no solamente este de aquí, sino ahorita vamos a pasar a ver otros que también son netamente exclusivos del mercado japonés. Como por ejemplo, los juegos de Supercampeones, que salieron el 3, el 4 y el 5, son juegos de Super Famicom exclusivamente de allá de Japón. Incluso también tiene el juego de Ranma y medio. Ese juego también es netamente exclusivo de Japón. Y así como esos, hay muchísimos más. ¿Y los juegos de Super Famicom desde qué precio están, Raúl? Uy, tenemos desde los... antes hacía remates de 5 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! 5 soles. Sí, habían bastantes juegos y volaron todos. Y ahora me quedan de a partir de 10 soles, 15 soles, 20 soles, dependiendo del juego. Dependiendo del juego, pero igualmente son bastante económicos, ¿no? Sí, bastante económicos. Es para el alcance de todos. Increíble. Y también tiene varios juegos de Nintendo 64. Incluso el Super Mario 64, tiene los Mario Party, tiene los Pokémon, tiene los Mario Kart. ¿Y los precios de los juegos de Nintendo 64, desde qué precio están? Están desde los 15 soles, Uy, no lo puedo creer. 20 soles, hasta los 60, 70 soles. Por ejemplo, el Smash está costando 65 soles. Y algunos también los tienes en caja, ¿verdad? Sí, hay algunos juegos que tengo en caja. Siempre nosotros traemos constantemente los lotes que vienen los Super Famicom en caja. Sí, mis amigos, y tiene gran cantidad de juegos de Nintendo 64. Está para que vengas y puedas escoger. Y la verdad que los precios, como él lo menciona, están bien accesibles porque tiene juegos desde 10 soles que puedes aquí elegir en Raulon Games para tu consola de Nintendo 64. Y si estás buscando juegos de PlayStation 1, tiene una enorme cantidad de juegos de PlayStation 1. Incluso tiene los Tomb Raider, los Win Eleven 3, los juegos de Gundam, los Dragon Quest. Y lo que más me llama la atención, mis amigos, es que los juegos de PlayStation 1 están desde 15 soles. ¿Qué va a ser? Así es, juegos originales. Miren, desde 15 soles y así va subiendo su precio, 15, 20, 25. Así que está para que puedas venir a escogerte tus jueguitos aquí de PlayStation 1. Y por acá tiene también juegos de PlayStation 2 que también puedes venir a chequear. Tiene bastante stock. Y luego continuamos con PlayStation 3, que también tiene un gran stock de juegos. Miren, tiene los Watch Dogs en 38, 35 soles. También depende del estado. Incluso aquí tiene el Eleanor. También este juego también es muy bueno. Lo recomiendo, de Red Star. El Battlefield. Incluso tiene los Assassin's Creed, los Call of Duty, God of War Ascension. Y por aquí hay más. Gran Turismo, tiene los Uncharted. La verdad que hay un gran repertorio de juegos. Incluso el Batman, el Arkham City también lo tiene. Así que hay una gran cantidad de juegos. Y si ya quieres cosas modernas, también tiene juegos de PlayStation 4. Miren, aquí tiene el Fallout en 55, tiene el Mortal Kombat en 80,
Este de aquí tiene también bastantes Destiny y también tienes varios Anthem, ¿no? Tienes hasta para regalar, Raúl, ¿no? Más ¿No? adelante, puede ser para ¿Desde qué precio están los juegos de PlayStation 4? Están a partir de 35 soles nuevos sellados. Por ejemplo, el Anthem está a 35 soles sellado y tenemos también el Destiny que está a 38 soles sellado, ¿no? Y también tenemos juegos abiertos. Sí, sí, también tiene juegos de segunda, por si acaso, por aquí. Miren, 38 soles, 45 soles, ¿no? 40 soles. La verdad que los precios sí son bien accesibles. Y por si acaso también tiene juegos de Xbox. Miren, de la Xbox One, 45 soles. También de la Xbox 360, incluso tiene ahí un juegazo, el Borderlands. Buen juego, 38 soles. Ahí está el 1. También tiene el Black Ops, el Call of Duty, el Halo, también 4 ahí a 60 soles. Y tiene un gran stock de juegos que puedes encontrar aquí en Raulón Games. Y si estás buscando tus portátiles, miren, aquí también puedes encontrar. Tiene Game Boy Color, tiene la Nintendo DSi, como puedes ver. También tiene la Nintendo DS Lite. ¿Qué precio tienen, Raúl? La Nintendo DS Lite las estoy dejando en 160 soles, la DSi las estoy dejando en 200 soles, y eso que la DSi es la que viene flasheada con una memoria de 32 GB llenecito de juegos. Es bellísimo. O sea, con R4 viene. Claro, es una tarjeta SD, como viene flasheada, entonces la DSi puede leer los juegos por la tarjeta SD. Ajá, así es. ¿Y la Game Boy Color qué precio Esa tiene? Game Boy Color está a 350 soles porque es con pantalla retroiluminada. Ya, claro, pues no le has mejorado la pantalla, ¿no? Y se puede ver en la oscuridad, pues, ¿no? Exacto. Claro, sí, una pantalla retroiluminada es un poquito caro, ¿no? Ahí está, pero ya puedes tener ahí tu Game Boy. Y miren por acá la gran cantidad de mandos. Tiene ahí los mandos Pro Pad de la Nintendo Wii. Incluso tiene ahí los de Monster Hunter. Y también tiene los mandos de la Wii U. ¿Qué precio tienen estos mandos, Raúl? De la Wii Classic, el que es de edición de Monster Hunter, lo estoy dejando a 85 soles. La edición normal, las blancas, las estoy dejando en 50 soles. Y ahí vemos también el Wii Pro, que es la edición de Samurai Warrior 3, que está a 110 soles. Y la normal, las blancas, las estoy dejando en 65 soles. Y abajo, si puedes ver, están las Wii U Pro. Ya esas están en 170 soles, originales todos. Un poco escasas, ¿no? Difíciles de conseguir, ¿no? Sí, Estas de aquí, ¿no? Sí, había traído un lote de Wii U Pro y ya son las únicas que me quedan prácticamente. Ya, y miren, y si pasamos por acá por PlayStation, también tiene mandos aquí de PlayStation 2 y originales. También tiene aquí mandos de Hori y también tiene mandos aquí, si bien me equivoco, de PlayStation 4. ¿Qué precio tienen los mandos, Raúl? Los 4 mandos que están arriba, bueno, los mandos de PlayStation 2 están a 35 soles, el de la edición naranja está a 50 soles y los mandos Hori, esos ambos mandos que ves que es de color plomo y el azul, son mandos para PlayStation 4 con cable y también para PlayStation 3, son para dos consolas. Ah, genial. Sí, son de Hori y son de la versión, si te das cuenta, son modelos Namco que le dicen, ¿no? Si te das cuenta por el análogo que tienen en ese lado del mando. Ese de ahí están costando 85 soles. 85 soles. Una consulta, o sea, ese mando me sirve para PlayStation 2, PlayStation 4 y de repente también podría servir para PC. Te sirve, para ser exacto, para PlayStation 3, para PlayStation 4 y para PC. Y para PC. Uy, qué genial. ¿Y cuánto está? 85 soles. 85 soles, miren mis amigos, ¿no? Ahí ya tendrías tu mando ya para todas tus consolas. ¿Y el mando de PlayStation 4 qué precio tiene? Esos mandos de ahí son mandos genéricos que también nos habían llegado, digamos que nos habían llegado ahí de acosadito. Y eso de ahí los estoy dejando a 60 soles. 60 soles. ¿Y una PC One aquí en tu tienda, Raúl, qué precio tiene? La PC One está costando 210 soles, también con el control original, sus cables originales, una memory card y 3 juegos copia. Ya está chipeada. Así es, ya está chipeada. Y miren, por acá también tienes la Super Famicom, la Super Nintendo, obviamente japonés. ¿Qué precio tiene la Super Famicom? La Super Famicom está costando 200 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Te viene con 2 controles, todos sus cables completos y te viene con un juego de regalo. Puedes elegir el juego del valor de hasta 15 soles.
Ya solamente es para juegos japoneses, ¿no? Sí, es para juegos japoneses. Ya depende del cliente si es que quiere que lo libere, haciéndole una pequeña ranura para que puedan ingresar los juegos de Super Nintendo original. Excelente. Y por acá, miren mis amigos, tiene la Nintendo 64. ¿Esta qué precio tiene Raúl? Esa está 220 soles, te viene igualito con su mando original, sus cables, su fuente original y te viene también un juego de regalo que tú puedes elegir hasta de 15 soles. Ah, ya. ¿Y está, tiene los taquitos ya cortados o no, está? Eso sí, ya vienen ya con los taquitos ya cortados, ya tú puedes ingresar cualquier juego de cualquier región, así es, de tanto sea americano o japonés. Excelente. Y luego por aquí tiene la GameCube. Miren mis amigos, qué bonita. ¿Qué precio tiene la GameCube? Esta GameCube está chipeada y tiene, como puedes ver, la memoria, tiene el adaptador para que pueda leer la memoria SD. O sea, ya viene con una memoria de 32 GB llenecito de juego y está costando 350 soles. Viene con el mando original, fuente original y sus cables. Sí, qué genial. Y por acá tienes el Resident Evil 0, ¿no? De la GameCube y está completo con manual. ¿Qué precio tiene, ah? Ese está costando 145 soles. 145 soles, miren mis amigos. Y por acá tiene también sus figuritas de Resident Evil, ¿no? Ahí está Nemesis, ¿no? Ahí está Nemesis, sí, es una versión de Nemesis por el 20 aniversario. Qué bonito. ¿Esa también la vendes? Sí, las figuras también. La del Nemesis la estoy dejando hasta 200 soles, es original, y la de Tyrant, la que está ahí, está costando 350 soles. 350. Y miren, por acá, mis amigos, tiene bastante stock de Nintendo Wii. ¿Qué precio tiene la Wii? La Wii está costando 250 soles, viene con todos sus cables, viene con un control remote, con un nunchuck original, obviamente todo original, fuente original, cables, y viene con una memoria de 32 GB llenecito de juegos retro. Es la versión, la que es con tapita, que puedes poner cualquier control de GameCube para que puedas jugar también. Claro. Y por acá tienes la Wii U. ¿Qué precio tiene? La Wii U creo que se puede flashear, pero no se puede cambiar el idioma, pues, ¿no? Sí, actualmente, como nosotros siempre seguimos actualizando y buscando la manera de cómo ya definitivamente cambiar, pero ya tengo entendido que ya en poco tiempo ya se va a poder cambiar totalmente la consola región japonesa americana, pero por el momento tenemos la consola japonesa que está flasheada, que te lee algunos juegos en español y otros juegos en inglés, y algunos que otros en japonés. Ya todas las que tenemos acá están flasheadas y está costando desde 450 soles, que te viene con una memoria de 32 GB, más la consola que también es de 32 GB, y todo está llenecito de juegos retro sobre todo. Y por acá, mis amigos, también tiene, miren, tiene aquí la Xbox. Miren qué bonita. ¿Qué precio tiene esta Xbox, la Xbox One? Esta Xbox One está costando 790 soles. Ya puedes jugar pues el Game Pass, pues, ¿no? Claro, ahí puedes jugar en el Game Pass, ya ahí para que te quedes todo el día. Y miren, mis amigos, si eres un seguidor y fanático de Nintendo, Ese es un Nintendo. esta es la consola que no puede faltar en tu colección. Aquí tiene la Famicom, miren, la primera Nintendo, miren mis amigos, y la tiene aquí completa en su caja. ¿Qué precio tiene Raúl, la Famicom? Esa Famicom, bueno, ya está vendida, porque ya me la separaron. Sí, está costando 350 soles. 350 soles, pero vas a traer más, ¿no? Claro, siempre traemos más, así que porque sí se nos agotan rapidísimo, eso sí. Sí, y miren, por acá también tiene la Nintendo 64 en caja. Miren, y la tiene completita y en perfecto estado. ¿Qué precio tiene esta Nintendo 64, Raúl? Esta Nintendo 64 está impecable, está en perfecto estado, está costando 390 soles. ¡Madre de Dios! ¡10 gigawatts! 390 soles, miren mis amigos. Y tiene la PC One también en su caja. ¿Qué precio tiene Raúl? Esa también está costando 390 soles. ¡Magnífico! Está impecable, está completo con todos sus manuales también. Y miren, también tiene la Nintendo Wii y tiene aquí el modelo negro también en su caja. ¿Qué precio tiene esta de aquí? Esa de ahí está costando 340 soles. 340. Y miren, también tiene el timón de Gran Turismo. Miren, ahí está de Logicool, ¿no? Sí, claro, que Japón, mayormente la parte de allá de Japón, todo lo que a la final esa es la misma marca Logitech, ¿no? O sea, allá para identificar lo que es de Japón, Logicool le han puesto, y acá en América le han puesto Logitech, pero a la final ese es el mismo fabricante. Y ese es de PlayStation 2, ¿no? Sí, es para PlayStation 2 y para PlayStation 3 también. ¿Y qué precio tiene? Ese está costando 250 soles.
150 soles, mis amigos. Y algo que se caracteriza también de las ediciones de Japón es de que sacaron varias de las congas. Y él aquí tiene las congas en su cajita. ¿Qué precio tienen las congas? Estos son el Taiko, son los conocidos Taiko. Está costando 80 soles para PlayStation 1 y para PlayStation 2 está costando 90 soles. 90 soles. Y juegos de oferta, miren, de 35 soles. Figuras de colección, miren, que tiene bastantes. Incluso tiene aquí las de Mortal Kombat. ¿Qué precio tienen las figuras de Mortal Kombat? La figura de Mortal Kombat están costando, bueno, el Scorpion está a 145 soles, el de Shao Kahn está costando 140 soles. Y miren, por acá tiene la edición de colección del Resident Evil Village, ¿no? El Biohazard, como se le conoce allá en Japón, de la PlayStation 5. ¿Qué precio tiene? Eso está costando 1.150 soles. Es la edición de la Z versión, que es la versión sin censura, sobre todo, pues, y está sellada. Genial. Y miren, por acá tiene la edición de colección, otra edición de colección del Metal Gear del 20 aniversario, donde vienen todos los juegos. Tiene el pack ahí de colección. ¿Qué precio tiene esa, Raúl? Eso está costando 250 soles. 250 soles. Y hay más ediciones que puedes ver aquí, 50 soles. También hay, mire, el Pop-Up Paradise de 350 soles. Hay jueguitos de Nintendo Switch, de Nintendo DS y muchos juegos de Famicom en caja. Y por si acaso también puedes conseguir aquí tus accesorios, más mandos. Ahí tiene los mandos de la Nintendo Wii. ¿Qué precio tienen los mandos de la Wii? De la Wii tenemos que los remote normales están costando 50 soles y los que son con Motion Plus incluido está costando hay desde 70 a 75 soles con color. Ajá, ya. Y miren, también tiene PSPs. ¿Qué precio tienen las PSPs? Las PSP, las 3000 las estamos dejando en 385 soles. Las PSP 3000 vienen todos con batería original sobre todo y con cargador original. Las PSP, las 1000, las estamos dejando hasta 320 soles. También igual con batería original y también vienen con juegos. Ambos vienen con juegos de una memoria de 32 GB que viene un montón de juegos de PSP y los retros sobre todo, pues, ¿no? Emuladores. Y aquí está, mis amigos, miren la edición de colección del Metal Gear de Solid Snake, el Premium Package, ¿no? Que justamente nuestros amigos de Raulón Games la ha traído y la estaba vendiendo. No sé por qué no se la han llevado. Así que el día de hoy nos vamos a llevar esta hermosa edición de colección, mis amigos. Muy bien, Raúl, entonces hemos hecho un breve recorrido, ¿no? Y estoy súper contento por la edición de colección del Metal Gear que me voy a llevar, ¿no? Así que ya vamos a hacer el unboxing, pero hay algunas dudas y preguntas que necesitamos hacer. Aparte, me olvidé de mencionar que aquí en Raulón Games también te pueden insertar juegos en la Nintendo Wii y también ellos te graban los juegos también en tu PSP, ¿verdad? También hacen ese tipo de trabajo, ¿no? Así es, efectivamente nosotros tenemos una gran cartera de juegos para lo que es de Nintendo Wii, para lo que es de GameCube. Pueden traer acá las consolas, las podemos flashear, las podemos chipear también, bueno, eso se puede coordinar. Y sí, y también vendemos disco duro para ponerte más juegos de Wii y más juegos de GameCube y también de Wii U, ¿no? Sí, porque ha sido un poco complicado hacer este video ya que tiene una gran cantidad de clientes que siempre vienen a que les graben juegos, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Sí, y acá están chambeando todo el día. Así que, bueno, Raúl, ¿dónde los pueden ubicar? Estamos ubicados acá en la galería Full Market, que está a una cuadra del Hospital Rebagliati, o también a una cuadra del Centro Comercial Arenales, o también al frente del caldo de gallina del Buen Sabor, que es el más conocido, que ahí también a veces me voy, de acá me voy ahí para allá. ¡Ay, qué rico! Ya estamos en la galería Full Market, en el segundo piso, en el stand 56. El segundo piso, no se vayan a olvidar. ¿Y de qué hora a qué hora Raúl? Estamos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y a veces también estás en la Feria del Juguete, ¿verdad? Sí, así es. 2 veces al mes estamos los sábados en la Feria del Juguete en Breña. Ya. ¿Y también haces envíos a provincias, Raúl? Sí, siempre hacemos envíos a provincias por medio de Shalom o por medio también de Olva, ¿no? A todo a nivel nacional. ¿Y qué medios de pago aceptas? Aceptamos todos los medios de pago, tarjetas de crédito, Visa, de débito, y transferencias también manejamos del Scotia, del Interbank, del BCP y del BBVA también. Genial. Y yo aquí abajo en la descripción voy a dejar todos sus datos también para que se contacten con ellos, porque también tienes Facebook, ¿no? Así es, sí, tenemos Facebook, es donde nosotros digamos que hemos salido nos pueden ubicar como Raulón Games Perú y también en Instagram y en TikTok.
Genial. Entonces, chicos, nos vemos en casa para hacer el unboxing del Metal Gear. Muchísimas gracias, Raúl. Y antes de continuar con el video, hacemos una breve pausa para recomendarte que también visites la tienda de Milagros en Polvos Azules, donde vas a encontrar mucho repertorio de consolas de última generación como la Nintendo Switch, PlayStation 5 a muy buen precio, también los modelos de Xbox, la serie X, la serie S modelo de Fortnite y una amplia variedad de mandos de última generación de PlayStation, de todos los modelos de Xbox, accesorios para tu consola. Y también el nuevo modelo Oculus Quest 2, consola que se está poniendo muy de moda. Así que te recomiendo que visites Videojuegos Milagros en Polvos Azules, primer piso, pasaje 20, tienda 11, donde vas a ser atendido con mucha cordialidad. Y si vas de parte de tu amigo Galmar, vas a poder reclamar tu descuento de por medio. Ahora sí, continuamos con el video, mis amigos. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa y ya tengo aquí la edición de colección del Metal Gear. Así que vamos a proceder a hacer el unboxing para poder ver todo el contenido que trae esta edición de colección. Y miren, mis amigos, acá ya tenemos la hermosa edición de colección del Metal Gear, el Premium Package. Ahí está, para la PlayStation 1. Vamos a proceder a abrirlo, pero miren, aquí en la parte de la espalda está todo el contenido que tiene ya el videojuego. Vamos a abrir para ver el contenido, me muero por ver. Normalmente ustedes ya me conocen, no me gusta abrir las cosas. Y miren lo que hay. A ver, ¿qué tenemos aquí en primer lugar? Tenemos como una especie de folder, ¿no? Donde está, acá está, dice folder clasificado, ¿no? Donde están todas las imágenes, el contenido, los escenarios acerca del videojuego, ¿no? Este videojuego personalmente a mí me marcó bastante, porque es uno de los juegos que más he jugado en la PlayStation 1. ¿Quién no, mis amigos? Pero siempre recalcando que la gran mayoría de nosotros lo jugamos de manera pirata, ¿no? Porque no había la suficiente solvencia económica como para comprarnos el original. Y miren, también viene el polo. Aquí está, el polo de Metal Gear. Ahí está, miren, qué bonito. Ahí está nuestro polo de Solid Snake, el polo de Metal Gear. Vamos a ponerlo por aquí. Y luego, aquí está, me imagino que este debe ser el soundtrack. Es el soundtrack del videojuego. Miren, ahí está, de Konami. Y por último, acá tenemos una tarjetita. Y por último, aquí tenemos el videojuego. Ahí está, de Metal Gear. Metal Gear 1. Ahí está. Miren, vamos a abrirlo para ver. Y vienen 3 discos, ¿no? Miren, ahí está el manual. Vamos a revisar un poquito el manual. Miren, ahí está. Y por aquí, debajo del manual, tenemos el disco, todo lo que viene. Gensou Suikoden 2, ¿no? Aquí hay propaganda de este jueguito. Vienen unas calcomanías, miren, de Metal Gear. Y aquí está el disco número 2. Miren, mis amigos. Hermoso, en verdad. Y por último, mis amigos, aquí tenemos el medallón de nuestro amigo Solid Snake. Ahí está. Del Foxhound, ¿no? Ahí está. Miren. Ahí está el medallón de Foxhound. Muy bien, mis amigos, y hasta aquí llegaría el video el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a nuestro amigo Raulón Games, que les dejo aquí abajo en la descripción todos los datos acerca de su tienda para que puedan realizar sus pedidos, ya que tiene un montón de stock de varios videojuegos y también te consigue algunas cosas que le puedes pedir. Y no te olvides de suscribirte al canal, activar la campana, darle like a este video, compartirlo en tus grupos para poder seguir creciendo. Y si te gusta este tipo de contenidos, escríbelo aquí abajo en la descripción para poder seguir haciendo esta clase de programas. Y se despide su amigo Galmar, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense, mis amigos, hasta luego, chau.